muy conocido, Mediático. muy mediático. Bueno, por supuesto que ha incursionado e incursiona además en política, lo cual está muy bien. Y ha llegado a Posadas, va a dar una charla que creo que es un poco, no sé si su especialidad, pero sí algo que lo distingue. Tenemos muchos economistas. Así como está la economía, los economistas están de moda, están en temporada alta. Para bien o para mal, están en temporada alta. Uno empieza a conocer a los economistas que son casi como estrellas de rock, ¿no? Sí. Uno los necesita para intentar comprender la economía. Pero Matías Tombolini está dedicándose a un rubro que me parece fantástico, es decir, tratar de educar financieramente a las familias, Ujú. saliendo un poco ya de la El que macro, entiende, sí. yendo a la microeconomía familiar, hablando de lo que uno conoce como educación financiera. Un poco se trata de eso, también su libro se trata también un poco de eso. Matías Tombolini, un gusto, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? Pero muy bien, pero muy bien. Bueno, con una economía tan alocada, tan imprevisible, es absolutamente necesario que las familias argentinas que no saben bien, no sabemos bien para dónde ir, tratemos de, bueno, sobrevivir, porque de eso se trata, parece, ¿no? Últimamente. Sin duda que tenemos que tratar de sobrevivir en una economía en donde el principal dato, si se quiere, para, para arrancar a pensar que es donde estamos parados, es que, bueno, el año pasado los sueldos subieron 12%, perdió 12% contra los precios, los salarios, y esto en la era Macri acumula casi 30% de caída de lo que te podés comprar con tu sueldo. Y tu sueldo entonces te rinde 30% menos, y eso te obliga necesariamente a buscar herramientas que te permitan hacer que el dinero te rinda un poco más, como por ejemplo diseñar un presupuesto familiar que, que pueda reflejar, si se quiere, la verdadera estructura de gastos que tenés en tu familia. Hay familias que están muy endeudadas, por ejemplo, que ya no saben más qué hacer con la tarjeta. Entonces, agotada la tarjeta de crédito, muchas familias, y esto es un fenómeno también de acá de la provincia de Misiones, recurren a financieras que te cobran intereses casi usurarios para poder pagar la tarjeta y te vas enterrando cada vez más. Bueno, es un punto el que planteás realmente importante. Yo vengo hace tiempo insistiendo con esto, que los dos grandes problemas que tenemos en la Argentina son, por un lado, el problema del empleo y, por otro lado, el problema de las deudas familiares, que justamente son la consecuencia de una tasa de interés que el gobierno usa como la morfina que tiene para contener al dólar, que es muy alta, y entonces cuando sube la tasa de interés del gobierno, sube la tasa de interés en toda la tira, es decir, suben los préstamos, suben las tarjetas de crédito, y ese costo de financiamiento se hace, bueno, casi, y te diría, impagable para familias que hoy ya están comprando comida en cuotas en la Argentina, ¿verdad? ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso, Matías? Se rompe con una estructura de demanda de dinero distinta. Esto quiere decir, para que el gobierno baje la tasa de interés, el dólar tiene que ser menos volátil. Para que el dólar sea menos volátil, vos tenés que querer quedarte con los pesos, porque hoy los pesos te queman en el bolsillo. Si podés comprar dólares, comprás, y aquel que no puede comprar dólares es víctima de que el dólar no para de subir. Y entonces, para que el dólar deje de subir, vos tenés que creer en el peso. Para creer en el peso tenés que creer en los que imprimen los pesos. Esto es, en el gobierno. Y el gobierno dejó de ser creíble. Y el gobierno dejó de ser creíble porque no tiene reputación. Y no tiene reputación porque nunca hizo lo que dijo que iba a hacer. Entonces la paradoja del impuntual, digamos. Es como cuando tenés un amigo impuntual que nunca llega a tiempo y siempre tiene una excusa distinta. Entonces, cuando vos te vas a encontrar con él, ya sabés que es impuntual. Bueno, cuando vos tenés pesos, ya sabés que el dólar va a subir, ya sabés que la inflación va a seguir en alza, y entonces te sacás los pesos de encima. Porque no le crees a tu amigo que a partir de ahora sí la cosa va a cambiar. Bueno, es un poco el gobierno que no cumplió lo que dijo que iba a hacer,
y hoy ya nadie le cree, y por lo tanto no le creen a los pesos que imprimen. ¿Por qué el dólar es tan importante en la cultura de los argentinos? ¿En qué momento el dólar pasó a ser nuestro segundo himno nacional? Mm, Qué buena pregunta. O sea, es que el dólar es importante para los argentinos porque el peso o la moneda nacional perdió 13 ceros en 50 años. Es importante porque cambiamos 5 veces de signo monetario. Es importante porque es el modo que tenemos de ahorrar los argentinos. Es la reserva de valor. Cuando vos ahorrás en pesos, bueno, aparece como difícil preservar el poder de compra de tu ahorro. Y lo que los políticos no entienden es que nadie ahorra en dólares para ganar, sencillamente que ahorramos en dólares para no perder, para mantener ese poder de compra del ahorro, Sí. que cuando te vas a comprar la cosa valga lo mismo que cuando te la empezaste a ahorrar. Es muy loco pensar en que cambiar la moneda directamente, que los argentinos comencemos a utilizar el dólar en lugar del peso. Bueno, cambiar la moneda no necesariamente quiere decir ir a dólar, viste que acá cambiamos ya el signo monetario un par de veces. Dolarizar la moneda es una propuesta muy radical, es una propuesta que es como decir, si tenés una lastimadura grave en la pierna, lo mejor que puedes hacer es cortarte la pierna y probablemente tu vida sea más fácil porque te pongas una prótesis y puedas caminar, pero te cortaste la pierna. Entonces, cuando vos elegís una solución tan drástica como dolarizar la economía, te condenás a tener salarios que tienen que ser salarios coherentes, si querés, con la productividad de la economía argentina. Voy a ponerte un ejemplo. Que la moneda sea el euro no significa que los jugadores del Barcelona ganen lo mismo que los jugadores de el Betis en España. ¿Por qué gana más el del Barcelona que el del Betis? Y gana más porque es más productivo. Esto quiere decir que no todos los factores se remuneran igual aunque la moneda sea la misma. Si Argentina se dolariza, lo que vas a tener es que los trabajadores en Argentina van a tener salarios en dólares muy bajos y el consumo se va a terminar de desplomar. ¿Comprás el argumento de que estamos como estamos porque durante décadas la Argentina se manejó como si fuésemos Suiza, como que gastábamos mucho más que lo que tenemos, como esas familias, digamos, que quieren tener el auto último modelo, quieren tener la casa cada vez más grande y no les da el cuero, digamos? ¿Comprás este argumento? ¿Hay algo de esto en la historia económica de la Argentina? Claro que lo hay, claro que lo hay. Lo que yo creo es que no es el único argumento que justifica la situación actual de la Argentina, y además creo que los argumentos que a veces se plantean en la tele son ciertamente injustos porque los argentinos venimos ajustándonos hace unos cuantos años el cinturón. Entonces, la idea de que el ajuste es la salida me parece que no es consistente con lo que vivimos hoy en día los argentinos. Esto no quiere decir que no haya que ajustar las cuentas públicas, sino que en el presente tal vez lo mejor sería ver cómo dejamos de ajustar el cinturón de quien vive de un sueldo y que, claro, necesita llegar a fin de mes, porque cuando lo que baja es el consumo de alimentos, lo que aparece es la necesidad de tratar de poner una moneda en el bolsillo de la gente. Un colega tuyo llegó a decir, bueno, que uno de los problemas del déficit argentino fueron los 4,5 millones de pensiones que se regalaron casi en el país poco antes que termine el anterior gobierno y que esto ahora es ilevantable. ¿Cuál es tu impresión al respecto? ¿Vos decís por las pensiones y jubilaciones? Pensiones no contributivas específicamente. Bueno, no sé de dónde sacó que hay 4,5 millones de pensiones no contributivas. Hay jubilaciones que se conformaron sin tener la totalidad de los aportes. Y eso yo creo que no es una cuestión de carácter económico. Hay algunos, justamente colegas, que no comprenden la diferencia entre un derecho, que es un derecho, es como la asignación universal por hijo, eso es un derecho, no es un regalo. ¿Me entendés? Cuando vos tenés un derecho, así como tenés derecho a
circular libremente por la calle, tenés derecho a la propiedad privada, tenés derecho a una jubilación digna. Y puede ser que algunos cuestionen las jubilaciones, por ejemplo, de las amas de casa que no tuvieron aportes, porque se olvidan que el otorgamiento de esos derechos no es un regalo, sino que es el producto de entender que millones de mujeres en nuestro país, en las décadas pasadas, se quedaban en la casa justamente para que los maridos puedan salir a trabajar. Entonces, no es que no tenían ningún aporte económico. En la Argentina, aún hoy, el 74% del trabajo doméstico lo realizan mujeres, y eso es trabajo no remunerado, que equivale a 4 horas diarias de labores. Con lo cual, me parece que de vuelta hay allí un problema que ha tenido históricamente aquellos economistas y aquellos políticos que no diferencian el valor de lo que significa un derecho que ha sido discutido en el marco de lo que la democracia nos ofrece, que es el Parlamento Nacional, y ratificado en las distintas instancias que la justicia argentina otorga. Matías, en pocas palabras, ¿de qué trata el libro que vas a presentar aquí en Posadas? Que tiene que ver, entiendo, si no me equivoco, con justamente esta educación financiera familiar, ¿no? Te cuento que la actividad de mañana, que va a ser en el Bar Cristóbal a las 18 horas, invitado por la diputada Brito, es una actividad en donde vamos a trabajar con base en mi libro, pero fundamentalmente de lo que se trata es, hacemos 20 minutos de macro, pizarrón en mano. Yo soy un profe de la Facu, de hecho, esa es mi ocupación. Vamos a repasar un poco a dónde estamos y qué podemos esperar este año en materia de inflación, de dólar, de crecimiento económico, y luego hacemos una horita de preguntas y respuestas sobre los temas que vayan desde el presupuesto familiar hasta cuestiones de ahorro e inversión que cada uno tenga para preguntar en lo que es lo más importante, que es no escucharme a mí, sino poder enriquecernos todos a partir de las preguntas que van formulando. Jauretche solía decir que, Jauretche no era economista, pero solía decir, los economistas saben mucho de finanzas y muy poco de economía, o prefieren a veces hablar más de finanzas y hacienda que de economía. ¿Puede ser esa impresión correcta o ya ha cambiado? Yo creo que la economía es una ciencia que todavía tiene mucho para crecer. Es una ciencia mucho más sofisticada hoy que cuando hablaba Jauretche, que era un fino lector de la realidad nacional. Lo que me parece que sí es importante es entender que el estado de situación no depende de uno o dos economistas que suelen explicar lo que sucede, sino que depende de quien toma las decisiones, que ese siempre es el que hace política. Porque el que hace política es el que cuenta con la legitimidad de origen, que le dice a quien ejerce la cartera, en este caso económica, qué es lo que tiene que hacer. Pero la Argentina es lo que es, no porque alguien en la cartera económica mueva las perillas. Es lo que es porque somos una sociedad que cree que la pobreza se combate con el ministro de Desarrollo Social y en realidad se combate con el ministro de la Producción, creando empleo y no pagando planes. Es lo que es porque no hemos tenido la capacidad de desarrollar un sistema educativo inclusivo que permita tener una educación como la que supimos tener. Argentina es la que es porque el sistema de salud nos cuesta mucho más caro que lo que nos devuelve. Es lo que es porque el sistema de seguridad sigue sin funcionar y porque la justicia parece no dar respuestas a lo que necesitamos como sociedad. La Argentina es un todo y debe ser así evaluada, me parece. Bien. Matías Tombolini, bienvenido a Posadas, que salga muy bien todo lo de mañana y gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y que tengan un muy lindo día. Chao, hasta luego. Bueno, mañana como él lo decía, mañana